Hola familia Visión de Fe Amatitlán y amigos que pueden vernos y escucharnos por medio de comunicación moderna, que en este momento estamos logrando hacerlo. Estoy contento de estar de nuevo en comunicación con ustedes, dándoles el saludo de Carmencita y el mío con un fuerte abrazo, diciéndoles que como siempre les extrañamos y les queremos. Este momento que voy a tomar con ustedes es para poder compartir un poco de la palabra de Dios, de lo que está haciendo en mi vida y ver si es parte también de su vida. Pero el objetivo principal de este momento es que nosotros podamos cambiar a partir del momento las condiciones de la familia a un estado mejor de lo que estamos viviendo ahora. Y por eso este tema yo le he puesto como la palabra o la pregunta: ¿cómo está mi familia hoy? Y estas expresiones que yo les voy a dar sobre este título de cómo está mi familia de hoy, lo voy a tomar de alguna de las muchas maneras que se puede expresar las citas bíblicas que yo voy a tomar en cuenta, y una de ellas es la primera, que está escrita en Génesis 1, y es una parte de la Biblia que dice sobre la creación de la tierra. Dice la Escritura: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, tomen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Estas son escrituras en las versiones de la Biblia que dice Génesis 1 del 27 al 28. Cuando comparto esta parte bíblica es porque quiero como tomar de dónde se forma la familia. Como les decía, al leer estas citas bíblicas yo voy a tomar y voy a tratar de interpretar la parte que dice: sean fructíferos y multiplíquense, en una de las tantas formas, como dije anteriormente, que se puede interpretar esta parte, pero yo le voy a interpretar de esta manera. Creo que esas expresiones son como la formación de la familia, es decir, que Dios dio una misión que se puede componer en dos partes. La primera, en multiplicarse y ser fructíferos y llenar las tierras con hijos, es decir, que sin la unidad sexual entre el hombre y la mujer no habría continuidad. Y la segunda parte es someter a la tierra, cuidarla, cultivarla y dominar a los animales. Pero voy a continuar con la primera parte, que es lo de la familia. En estos tiempos que hemos vivido, hemos tenido la oportunidad de poder mejorar nuestra vida familiar. Y en la forma en que lo vivimos, le podemos decir que hay una forma espiritual que debíamos de tomar constantemente. Hay cosas que podemos recordar que nos pueden motivar a eso. Es que también les comparto la segunda cita que me sirve para hablar de esto de la familia actual. Es lo que está escrito en Deuteronomios capítulo 6, versículo 6 y 7, que dice así la palabra de Dios: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escrito en la palabra de Dios. Ahora, basado en esto, yo saqué un resumen de qué podemos hacer con nuestras familias. Les decía que al cambiar nuestras actitudes familiares podemos mejorar nuestra vida. Recordemos que por las circunstancias vividas
hemos tenido muchos desacuerdos como familia, hemos discutido demasiado entre padres, hijos, entre los hijos, o aún peor, ha existido la ignorancia entre familia, que a uno y a otro no le importa lo que está sucediendo, o no participa del problema que se vive, por la impotencia que se siente de que no encontrar una solución. Yo no sé si a usted le ha pasado eso en su familia, desde que empezó este nuevo sistema de vida que se nos ha dado por el famoso coronavirus. En el Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7, empieza a decir que los padres deberíamos de inculcar a nuestros hijos las palabras que nos fueron dadas por Dios y que nosotros las tuviéramos grabados en nuestros corazones, para inculcarle a ellos en qué forma lo teníamos que hacer, en forma continua, conforme dice la palabra de Dios, al salir, al andar, al levantarse, a acostarse, o sea que todo el tiempo. Es importante que nosotros podamos tener cosas disponibles para poder mantener la unidad familiar, sentirnos que hay una razón espiritual de la cual nosotros podemos tener la oportunidad de mejorarla. Cuando sucedió esta forma de vida que comenzó en el año pasado, yo tomé unos puntos importantes que anoté, que dice: ¿qué fue lo que hicimos en el encierro que el COVID-19 nos dio? COVID nos dio desde el mes más fuerte desde el mes de marzo del año 20. De ese tiempo para acá estuvimos encerrados y yo me preguntaba, ¿qué hemos hecho nosotros en ese tiempo como familia? Leyendo las citas bíblicas de Deuteronomio, dice que nosotros los padres se nos fue dada la oportunidad de grabarlo en nuestro corazón. Ahora yo le pregunto a usted, en mi familia reconozco que no lo hice al 100%. Fue muy poco, lo inculqué a mis hijos de la forma en que deberíamos de vivir estos tiempos como familia, apoyándonos de una forma u otra. Reconozco que lo hice muy poco. Yo no sé cómo lo hizo usted. Yo no sé cómo entendieron nuestros hijos las situaciones, porque como le dije anteriormente, dadas los casos que se daban, a veces tomábamos como la expresión, como acostumbramos a hacernos los locos de no poner nuestra parte en lo que sucedía. ¿Cuántas cosas no vivimos? Desempleos, falta económico, salud. No había comprensión para soportarnos unos con el otro, hallar soluciones. Los hijos querían tal cosa, los padres querían tal cosa. Un hermano y otra hermana pues se disculpaban o se discutían. Había tantas cosas que se vivían en la familia, dado por la situación que nosotros vivimos. En unos puntos que yo puse, que no sé cómo fue su familia en estos tiempos pasados, reconozco que un porcentaje muy alto no me aferré más espiritualmente para hallarlo, sino que puse un poco más de atención a lo que sucedía alrededor de nosotros. Gracias a Dios, puedo decirlo, en mi familia nunca ha hecho falta el alimento, donde dormir, poder contar con las comodidades y sobre todo ser liberados de este mal que tanto aqueja al mundo. Tengo por aquí otro ejemplo muy grande, es como padres, lo voy a tomar así, como padres de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, Visión de Fe Amatitlán. Pensábamos con Carmencita, cuando se dio el cierre de los templos, qué podíamos hacer para cuidar de la iglesia de Dios. Y llegamos a la conclusión de que teníamos que tener una comunicación. Muchos no nos comunicamos por un lapso de 15, 18 días, hasta que recuerdo que un 17 de marzo empecé a tener la comunicación
con nuestros hijos. Digo nuestros hijos, es todos los miembros de Iglesia Visión de Fe que Dios nos ha bendecido de poder tener el cuidado de ellos conforme Él nos los pide. Y empezamos a tener una comunicación con ellos. Y miren lo lindo que fue en ese tiempo. Les estoy hablando que en un tiempo del 17 de marzo para mediados de junio, casi fueron 3 meses, donde créanme que tuvimos una comunicación diaria, donde nosotros nos alimentábamos espiritualmente, enviando parte de las escrituras, y los hijos contestaban las respuestas de esas escrituras. Aprendimos tanto del Antiguo Testamento, pero tuvimos esa comunicación que nos vino a motivar grandemente, porque de alguna manera nuestra atención se puso en la palabra de Dios y lo dejamos de segundo lo que vivíamos en ese momento tan fuerte que era el encerramiento y las limitaciones tan grandes que teníamos, y que cada uno de ustedes, no voy a extenderme, lo sufrieron en carne como lo hicimos nosotros. No hay una sola familia que no haya sido tocado por esto. Pero ¿qué sucedió en ese tiempo? Fueron 3 meses hermosos donde hubo comunicación y respuesta, pero empezó a bajar. Pero ¿cuál fue la causa que nosotros pudimos tener en ese momento que los papás y los hijos se bajaron la comunicación? Empezamos a sentir que ya no teníamos las respuestas de nuestros hijos. ¿Cuál podría ser la causa? Yo puse unos puntos que me pongo a pensar y digo, ¿qué hizo cambiar esa comunicación? Puedo decir de papá a hijos: falta de orientación de nosotros los papás, falta de interés de los hijos, poner más atención al temor que nos inculcaban por el COVID, y ahora como está ese temor, porque ahora creemos que hemos tenido una diferencia por volver a tener un poco de libertad que nos han dado por parte del gobierno. La pregunta que yo me hago es, ¿qué pasó con la familia mía y mis hijos de la comunicación? Hemos mantenido, sí, la comunicación, y hemos hablado de la espiritualidad y nos hemos sentido confortados porque estamos viendo de otra manera lo que estamos viviendo mis hijos de sangre y carne, y hemos visto que hemos sido multiplicadas nuestras bendiciones porque hemos rechazado a un 90% el temor de la enfermedad que existe. No quiere decir que nos descuidemos, quiero decir que tenemos que centrar más nuestro amor a la palabra de Dios e interponer en nuestras situaciones críticas las partes bíblicas que usted y yo hemos leído, hemos escuchado, se nos ha enseñado, se nos ha compartido, y hemos dejado por un lado aún más aquello del mandato de nuestro Señor de ir a toda nación y predicar su palabra y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo. Ahora nosotros tenemos que aferrarnos a ese interés de poder apoyar a alguien, principalmente aquel que no conoce la palabra de Dios, que hay una solución para nuestra vida familiar si les compartimos, no religiosamente, sino que con verdades, que el problema está, pero nosotros tenemos que confiar en Él y tirar los ayes que no nos llevan a nada, sino que levantar la fe de que creer las promesas que Dios tiene. Él no miente y Él cumple. Pregunto yo ahora a ustedes, ¿cómo podemos mejorar nuestra relación familiar? ¿Cómo podemos empezar de nuevo a recuperarnos en esto? Carmencita y yo nos hacemos las preguntas, y créanme que voy a tratar de hacerlo individualmente para saber a quiénes les gustaría que yo pudiera enviarles de nuevo nuestra comunicación. Tal vez si usted no quiere a diario, pero sí por lo menos unas 3 veces a la semana, y dedicar el fin de semana para alabar el nombre de Dios y recibir su palabra. ¿Por qué digo esto? Todavía tenemos que mejorar el ambiente que se nos ha dado de temores, nos está dando un ambiente de que podemos tomar libertad, y hasta ellos mismos olvidando ese temor que nos han inculcado por mucho tiempo de la prevención. Tenemos que guardar la distancia. Palabra de Dios enseña que tenemos que ser seres de orden, tenemos que guardar el distanciamiento, pero lo que sí tenemos que hacer es mantener la fe en nuestro Señor y mantener la predicación de su palabra.
Nosotros como familia podemos recuperarnos. Hay familias que se reúnen y mantienen la palabra de Dios y sé que guardan el distanciamiento, sé que hacen lo que tienen que hacer, pero fundamentalmente mantienen esa comunicación. Con mi familia lo estamos haciendo, gracias a Dios. Mis hijos, Carmencita y yo, hágalo, hermano, y si usted lo está haciendo, gracias por estar haciendo eso, porque sé que Dios va a ver que estamos queriendo ser fieles a su palabra y en todo tiempo Él está con nosotros. Así dice la palabra de Dios. Nosotros creemos que podemos tomar esa determinación de volver a comunicarnos, a tener de alguna manera. Miren, mis hijos, es interesante poder escuchar que ustedes pongan un mensaje, decirle, mire, pastores, hermanos, papá, como quieran hacerlo, perdí el interés o ya no pude hacerlo por X factor. Por favor, nos gustaría tenerlo para recuperar esa comunicación en la palabra de Dios. Mejoremos a partir de este momento nuestras situaciones familiares. No lo hagamos individual como padre responsable de abastecer, madre como responsable de cuidar del hogar y de los hijos, e hijos, cuidémonos porque tenemos que mejorar su futuro, que es el más importante, porque son los jóvenes, los hombres y las mujeres del mañana en la familia de Dios. Y no olvidemos la preparación familiar para llevar la palabra de Dios y no solo encerrarnos en nosotros que conocemos de la palabra de Dios, que sabemos que existe un Dios, y nos estamos olvidando de aquellos que a nosotros nos llevaron su palabra, personas que fueron tocadas por Dios. Repitamos lo que ha hecho el Señor en todo el tiempo, expandir su palabra. Familiarmente, padres e hijos cristianos, unámonos en familia y extendamos alrededor de nosotros la palabra de Dios para que seamos bendecidos todo el tiempo. La familia es importante, dice, siempre se nos enseña. Después de Dios, la familia es importante, pero ¿qué hemos hecho como familia interior para tener una buena relación entre padres e hijos, hijos a padre y de hermano a hermano? Tengamos esa fe, mantengámonos firmes, recuperemos la comunicación, estamos dispuestos. Haré una evaluación de quién quiere que yo le mande la palabra de Dios, como veníamos al principio en marzo, que llamó mucha la atención, y eso levantó nuestro espíritu como padres de la iglesia para seguir orando, preparándonos para poder llevar la comunicación y sobre todo lo que marca la Biblia, que de qué sirve la esperanza, la fe, si no hay amor. Tengamos amor, el amor de Jesús, el perdonar y que se nos perdone, el comprender y determinar en quitar la ira, en mantener la paz y sobre todo anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Amemos, anhelemos, oremos y sobre todo busquemos por medio del Espíritu Santo que como Dios está en nosotros, ya no como Jesús como hombre, sino que como Dios, el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros podemos unificarlo como familia. Así que por favor, familia Misión de Fe Amatitlán, amigos que quieran ser parte de la familia, bienvenidos sean. En el amor de Jesús les recibimos y les amaremos por siempre. Así que somos familia y a partir de este momento un cambio tiene que haber dentro de nosotros como familia. Que Dios los bendiga. Les amamos con todo nuestro corazón y qué tanta falta nos hacen para estar reunidos en el templo del Señor para alabar, glorificar su santo nombre, pero siempre recordemos que tenemos el libre albedrío, donde si usted viene, bendito será por Dios, y si usted no viene, bendito será por Dios, porque recordemos que amor es Dios, y el que tiene a Dios tiene amor. Que Dios los bendiga. Hasta pronto y recuerden, Jesús está vivo. Adiós, familia Visión de Fe, amigos, y gracias por su esfuerzo de utilizar estos medios de comunicación que nos permiten estar unidos. Hasta pronto.